Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con el día en que la malvada reina Jezabel murió, una de las peores muertes en la Biblia. Había una vez, en las antiguas tierras del cercano oriente, una reina llamada Jezabel. Aunque su historia se desarrolló en el antiguo Israel, no comenzó en ese país, sino que empezó en la ciudad costera de Sidón, parte de la rica y vibrante civilización de Fenicia. Jezabel era una princesa, hija de Edbal, el rey de Sidón. Fue criada en las tradiciones y la religión de los sidonios, quienes eran fervientes adoradores de Baal, un dios de la lluvia y la fertilidad. La vida de Jezabel cambió cuando contrajo matrimonio en una unión arreglada por su padre. Esta unión no fue por amor, fue una alianza política diseñada para fortalecer los lazos entre Sidón y el reino del norte de Israel. El hombre con quien se casó fue el rey Acab, el gobernante de Israel. Acab, por su parte, quería asegurar su reino a través de esta alianza. Sin embargo, el matrimonio trajo mucho más que estabilidad diplomática o paz. Trajo dolor y terror a Israel. Jezabel dominaba cada aspecto de Israel. Tenía mano en todo, desde la cultura hasta la política, la religión y las políticas. Acab podía haber sido el rey, pero Jezabel era la gobernante de facto de Israel. Cuando Jezabel se convirtió en reina de Israel, trajo consigo creencias y costumbres profundamente arraigadas que eran extranjeras para los israelitas. Su nuevo hogar era un lugar donde el culto a Yahvé, el Dios de Israel, había sido establecido desde hace mucho tiempo a través de Abraham, Jacob y Moisés. Sin embargo, la influencia de Jezabel pronto comenzó a cambiar el panorama religioso de Israel. Empezó a alejar al pueblo de su Dios. Jezabel no era una reina que se quedara en el fondo, estaba al frente y al centro. Con el apoyo del rey Acab, promovió activamente el culto a Baal. Aquellos que no podían ser persuadidos fueron obligados a adorar a Baal. Se construyeron templos y se levantaron altares en honor a Baal. Jezabel apoyó a cientos de profetas de Baal y a Astarté mientras perseguía a los profetas y adoradores de Jehová, Dios. Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, era venerado en la tierra natal de Jezabel como el portador de la lluvia y el potenciador de la fertilidad de la tierra. En Israel, una tierra a menudo afectada por sequías y dependiente de la agricultura, el atractivo de un Dios que promete cosechas abundantes y prosperidad era irresistible para muchos. Bajo la influencia de Jezabel, el rey Acab permitió la construcción de un templo completo con un altar para sacrificios. Este acto no fue ordinario, fue una declaración audaz del respaldo real al culto a Baal en toda la tierra de Israel. Jezabel no solo facilitó la construcción de estos edificios religiosos, sino que también aseguró el sustento y apoyo de un gran contingente de profetas de Baal. Textos antiguos revelan que mantenía a cientos de estos profetas, alimentándolos en su propia mesa. Este patrocinio fue un movimiento estratégico. Ayudó a integrar el culto a Baal en el tejido social de Israel y a asegurar su propagación y práctica entre el pueblo. En este punto, podrías estar preguntando, ¿dónde estaban los profetas y otros líderes religiosos en Israel
¿Cómo pudieron permitir que esta mujer ejerciera influencia contra el pueblo de Dios de manera tan descarada? ¿Por qué guardaron silencio ante la opresión de los pobres? Bueno, no lo hicieron. Algunos de ellos alzaron la voz, como veremos pronto. La promoción de Baal por parte de Jezabel encontró resistencia entre los adoradores del Dios Jehová. Esto no era simplemente un desacuerdo religioso, sino una batalla espiritual que golpeaba el corazón de la identidad y la fe israelita. Jezabel representaba una amenaza directa al pacto de Israel con Dios, quien los había liberado de Egipto y les había dado la tierra que ahora ocupaban. En su determinación por establecer y asegurar el culto a Baal en todo Israel, Jezabel utilizó su autoridad real para destruir a muchos profetas de Dios. Como registra la Biblia, porque así fue, cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, Obedías tomó a 100 profetas y los escondió 50 en una cueva y los alimentó con pan y agua. Primero Reyes 18:4. Este pasaje resalta la agresiva campaña de Jezabel contra los profetas de Yahvé durante su reinado junto al rey Acab. Obedías, quien era un creyente devoto en Dios y también un administrador en el palacio de Acab, tomó medidas audaces para proteger a los profetas, escondiéndolos en cuevas y proporcionándoles sustento. La persecución de Jezabel hacia los profetas fue brutal y minuciosa, con el objetivo de sofocar cualquier oposición a sus reformas religiosas. Se dice que el profeta Elías fue uno de los pocos que se atrevió a desafiarla abiertamente, lo que condujo a una confrontación dramática. Si quieres ver las hazañas de un profeta de Dios, cuyo nombre significa Mi Dios es Yahvé, la profunda devoción y compromiso de Elías con Dios lo posicionaron de manera única para desafiar la dirección en la que el rey Acab y la reina Jezabel estaban llevando a la nación de Israel. Elías hizo su entrada dramática en la historia bíblica sin muchos detalles de fondo, pero sus acciones lo definieron rápidamente como una fuerza profética importante. Su primer acto registrado fue una declaración audaz al rey Acab de que no habría ni lluvia ni reinado en los próximos años, excepto por su palabra. Dijo a Acab: Como vive el Señor, el Dios de Israel, ante quien estoy, no habrá ni lluvia ni reinado estos años, excepto por mi palabra. Primera Reyes 17:1. Esta declaración de Elías marca el comienzo de la confrontación dramática entre el profeta y la casa real de Acab y Jezabel, preparando el escenario para los conflictos épicos que siguen. Fue un desafío directo a Baal, quien era adorado como un dios de la fertilidad y el reinado. Al declarar una sequía, Elías buscaba demostrar la impotencia de Baal y afirmar el poder de Dios sobre los cielos y la tierra. Como predijo Elías, la tierra sufrió una severa sequía. Esta sequía fue un golpe directo a las afirmaciones religiosas de Jezabel sobre los poderes de Baal y una manifestación clara de la supremacía de Dios. La sequía duró 3 años, llevando a la hambruna y dificultades en toda la tierra. La pregunta que algunos se harían es: ¿por qué Dios permitiría que su propio pueblo sufra solo para demostrar un punto? La respuesta es porque el pueblo ya se estaba dejando llevar por la promesa de Baal. Este periodo de sufrimiento en Israel, causado por el anuncio de sequía de Elías, intensificó el conflicto entre el culto a Dios y el culto a Baal, preparando el escenario para una confrontación dramática entre Elías y Jezabel. El enfrentamiento en el Monte Carmelo.
El conflicto alcanzó su punto máximo con el famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo. Elías desafió a los 450 profetas de Baal a un duelo de algún tipo, una prueba para demostrar cuál Dios era verdaderamente divino. Elías invitó a estos profetas y a todo Israel a presenciar el concurso. Elías y los profetas de Baal, cada uno debía preparar un toro para el sacrificio y llamar a su Dios para que enviara fuego del cielo para consumir la ofrenda. Cuando se preparó el sacrificio, los profetas de Baal llamaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, pero no hubo respuesta. Imagina a 450 profetas supuestamente poderosos llamando a su Dios desde la mañana hasta el mediodía sin respuesta. Eso debió haber sido un shock para los espectadores. Cuando fue el turno de Elías, reparó el altar de Dios que había sido derribado, arregló la madera, cortó el toro en pedazos e incluso hizo que se vertiera agua sobre el altar para empaparlo completamente. Luego, Elías oró una oración simple pero poderosa. Así es como lo registra la Biblia. En el momento en que ofrecían el sacrificio vespertino, Elías, el profeta, se acercó y dijo: Señor, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu palabra. Responde, Señor, responde para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que tú has revertido sus corazones. Y las Reyes 18:36-37. En respuesta a esta oración, fuego de Dios cayó y consumió el sacrificio quemado, la madera, las piedras, el polvo y también lamió el agua en la zanja alrededor del altar. La espectacular respuesta a la oración de Elías llevó al pueblo de Israel a proclamar: El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Posteriormente, por orden de Elías, los profetas de Baal fueron capturados y asesinados en el arroyo Quizón, una acción drástica que marcó un cambio significativo, aunque temporal, de regreso al culto a Dios. A pesar de esta derrota dramática, Jezabel se negó a rendirse y en cambio amenazó la vida de Elías. Esto llevó a Elías a huir al desierto. La persecución de Jezabel, la represalia de una reina malvada. La persecución de Jezabel, represalia de una reina malvada. Después del enfrentamiento dramático en el Monte Carmelo, donde Elías demostró el poder de Dios llamando fuego del cielo, la reacción de Jezabel no fue de arrepentimiento o reconocimiento de la supremacía de Dios, sino de una hostilidad intensificada y venganza contra el pueblo de Dios. Envió un mensajero a Elías con una amenaza de muerte, prometiendo hacer que su destino fuera el mismo que el de los profetas de Baal al día siguiente. Esta amenaza en particular de Jezabel fue lo que forzó a Elías, a pesar de su victoria profética, a huir al desierto, temiendo por su vida. La persecución implacable de Jezabel hacia los profetas no se trataba simplemente de eliminar la disidencia, sino que tenía como objetivo remodelar fundamentalmente los compromisos espirituales del pueblo israelita. Sus acciones malvadas y tiránicas fueron finalmente instrumentales para moldear la narrativa de Elías y otros profetas que se mantuvieron firmes en su compromiso con Dios. El reinado de Jezabel, marcado por la desafío y la persecución de los profetas de Dios, estableció un tono oscuro para Israel, pero también presagió su eventual caída. La muerte de Jezabel. La historia de Jezabel resalta la futilidad de ir en contra de Dios. A medida que las tensiones continuaban escalando,
Debido a sus acciones, surgió una profecía divina que selló su destino y prometió un final sombrío para ella. Elías dijo sobre Jezabel: el Señor dice, los perros devorarán a Jezabel junto a la pared de Jezreel. Primero Reyes 21:23. Esta profecía fue pronunciada por Elías después del incidente que involucró el viñedo de Nabot, donde Jezabel orquestó falsas acusaciones y la muerte de Nabot para permitir que el rey Acab tomara su viñedo. Elías profetizó que Jezabel encontraría un final horrible, con su cuerpo consumido por perros en el territorio de Jezreel, asegurando que su legado fuera recordado con desdén en lugar de honor. La caída de Jezabel comenzó a materializarse de manera más concreta después de la muerte de su esposo, el rey Acab. Su influencia comenzó a disminuir a medida que las dinámicas de poder cambiaban en Israel. Su hijo, Joram, heredó el trono, pero la estabilidad política del reinado anterior de Jezabel había sido severamente socavada por la disidencia interna. El catalizador inmediato para la caída de Jezabel fue el ascenso de Jehú, un comandante en el ejército israelita que fue ungido para convertirse en rey y limpiar Israel de la dinastía de Acab. La rebelión de Jehú fue rápida y decisiva, mató al rey Joram y luego cabalgó hacia Jezreel, donde residía Jezabel. Al enterarse de la aproximación de Jehú y su inminente perdición, Jezabel se comportó con dignidad real, se maquilló y arregló su cabello, mirando por una ventana del palacio, enfrentando su destino de frente. Cuando Jehú entró por la puerta, Jezabel se dirigió a él con desafío, comparándolo con Zimri, un rey traidor anterior. En respuesta, Jehú llamó a sus sirvientes, preguntando quién estaba de su lado. Cuando algunos sirvientes aparecieron en la ventana, les ordenó que la arrojaran. Cumplieron, y Jezabel fue lanzada por la ventana, su sangre salpicando en la pared y los caballos, y fue pisoteada bajo las pezuñas de los caballos de Jehú. Jehú luego entró al palacio para comer y beber. Después de su comida, ordenó que el cuerpo de Jezabel fuera enterrado, ya que aún era hija de un rey. Pero cuando fueron a cumplir esta orden, solo encontraron su cráneo, pies y las palmas de sus manos. El resto había sido consumido por perros, tal como la profecía lo había predicho. La muerte de Jezabel no fue simplemente el final físico de una reina, sino que sirvió como un poderoso recordatorio de la justicia divina y las consecuencias inevitables de oponerse a la voluntad de Dios. Enfatiza el peligro del orgullo y la corrupción y la certeza de la retribución divina. La historia de Jezabel muestra los riesgos de la arrogancia espiritual, su negativa a reconocer el poder de Dios, incluso frente a evidencia innegable, la llevó a su caída. Enseña el valor de la humildad y la apertura en las creencias espirituales y personales. Su destino eventual, profetizado por Elías y cumplido de una manera que enfatizó la justicia divina, nos recuerda que la justicia, aunque a veces retrasada, es inevitable. Refuerza el principio de que las acciones tienen consecuencias y que los actos incorrectos eventualmente llevan a la caída. Para aquellos que mantienen la rectitud, como los profetas que sobrevivieron a la persecución de Jezabel, su historia es un testimonio del poder de la resiliencia y la fe. Nos anima a mantenernos firmes en nuestra creencia en Dios, incluso frente a una gran oposición. Gracias por ver.